Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi escritorio. Qué ganas de comer torta de naranja que tenía, por Dios. Hace días que venía queriendo comer torta de naranja, así que me hice un cafecito y ya marchó. Bueno, terminé mi primer proyecto de UX UI, algo que no estaba en mis planes, pero acá estamos. Pero empecemos por el principio. Yo estudié Relaciones Internacionales y mi idea era prepararme una vez graduada para el servicio exterior, para trabajar en el ministerio o para trabajar en alguna organización internacional. Spoiler alert, no pasó. Jamás había tenido contacto con nada de esto de diseño web o diseño gráfico hasta que hicimos el rediseño de la página web de la empresa de mi padre. Yo me involucré bastante en el proceso y ahí fue que dije, qué interesante esto, está bueno, pero solo eso, algo que estaba súper interesante, pero no lo consideré como para hacerlo profesionalmente. Bueno, me recibí y prácticamente enseguida nos vinimos para Alemania. Empezamos todo ese proceso de adaptación a un nuevo país, aprender el idioma, todo lo que supone estar en un nuevo lugar. Empecé a buscar trabajo, pero fue en ese momento de ocio que tenía, en el que todavía no trabajaba, en el que empecé a pensar, capaz que un cambio de carrera no me vendría mal. Capaz que si busco algo en el que haya más demanda laboral acá, tengo más chances de que me contraten. Y ahí fue cuando pensé en el diseño UX UI. Empecé a buscar información, cursos. Me topé con un curso gratis en Coursera de diseño UX y lo hice. Y la verdad que me gustó. Después hice también desarrollo frontend porque, no sé, me empecé a meter en ese mundo y me empezó a gustar. Y descubrí otra cosa, que no se me daba mal. No era que me iba mal. Bueno, entonces descubrí que esto me gustaba más de lo que yo me hubiese imaginado y dije, bueno, voy a buscar trabajo en esto. Mientras yo hacía estos cursos y buscaba información, yo seguía mandando currículums y un día me llamaron de un trabajo. Así que prioricé el empezar a trabajar, el insertarme en el mercado laboral alemán antes que seguir con esto de UX UI y lo dejé un poco de lado. La verdad que en este trabajo me fue re bien. Realmente no sé cómo entré porque mi entrevista fue en alemán y fue un desastre. Encima la entrevistadora me dijo, ¿podés responder en inglés? Yo estaba tan bloqueada que solo podía responder en alemán. Y un alemán, la verdad que estoy agradecida con esa persona que no sé qué vio en mí. En fin, este trabajo me ayudó un montón a crecer no solo como persona, parece una frase muy trillada, pero es verdad, a entender la vida acá y obviamente a practicar el alemán. Y no solo el alemán, el inglés también, porque hablaba mucho inglés. Y español, que eso jamás me hubiese imaginado. Pero sí, la verdad que estoy agradecida por ese trabajo. El problema es que después de un tiempo empezó a ser muy pesado. Yo trabajaba 40 horas, horarios rotativos y descansos rotativos también. Yo salía de mi casa, trabajaba, volvía, comía, dormía. Al otro día se repetía la misma historia. O sea, yo no tenía vida, estaba con un cansancio arriba todo el tiempo que era... Y en un momento nos pasó algo que fue un poco duro y con eso me terminé de convencer de renunciar. Así que dejé mi trabajo. Y fue ahí que dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad al diseño UX UI. Así que empecé a estudiar de nuevo y a armar mi primer proyecto. Y me considero una afortunada de poder hacer esto porque no todo el mundo puede tomarse una pausa y empezar de nuevo. Mi proyecto ya está en algunas plataformas, pero lo que quiero hacer ahora es mi portfolio. Entonces estoy mirando algunos por acá para tener inspiración porque yo no soy de esas personas que puede crear de la nada. Me puedo imaginar cosas, pero llevarlo al papel me cuesta un montón. Entonces, si miro, anoto algunas ideas y de a poco puedo ir dándole forma. Y como dije antes, la verdad que me siento una privilegiada de poder hacer esto y más a los 30 más 1. Pero veremos qué pasa, esperemos que alguien me llame. Ahora me gustaría saber si alguno de ustedes también pasó por algo similar, por algún cambio de carrera
Y también quisiera saber si les gusta este tipo de video un poquito más descontracturado y un poco más sobre mi vida en particular, no tanto de viajes y esas cosas, sino que algo un poco más personal. Me despido por acá y espero verlos en un próximo video. ¡Chao!